Buenas tardes, profesora. Hoy le vamos a socializar la guía de laboratorio número 4 sobre acerca del movimiento parabólico. Mi nombre es Jorge Caraballo. Junto a mi grupo le vamos a brindar cómo fue que socializamos, hicimos esta guía. Bueno, en la parte 1 nos dice determina la velocidad iniciada de la bola. Nos dice que ajuste el lanzador del modo que se pueda bajar un ángulo con predicción de 10 y 80 metros, de 80 grados, para dar en el blanco, el cual debe ubicar de acuerdo a la distancia que aparece en la figura. Realice la misma operación para dos posiciones más del punto blanco. Bueno, dice que la distancia primera que nos da aquí es de 10 metros. Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestro cohete como está en la figura, con su masa de 18,99 kilogramos, con un diámetro de 0,77 metros y una gravedad de 15,43. Bueno, el primer ensayo que hicimos en la distancia de 10 metros en el blanco fue un ángulo de 70 con una velocidad de 15. Como podemos ver, al momento de estar aquí, vemos que justamente nuestra bola llega al blanco y tienes en un tiempo de 1,8 con un rango de 9,23. Bueno, ahora pasamos para hacer el segundo ensayo de la distancia de 10 metros, que fue una altura de una base de 3 metros, con un ángulo de 55. Y Señor bendito. Perdón. Entonces, el segundo ensayo, que fue a una altura de 3 metros, con un ángulo de 55, con una velocidad de 12 metros por segundo. Podemos observar que da en el blanco con un tiempo de 1,5, con un rango de 10,84. Bueno, y el tercer ensayo que hicimos de la distancia del blanco a 10 metros fue una de 2, con una altura de 2, con un ángulo de 60. Un ángulo de 60 con una velocidad de 12. Y podemos ver que también da justo en el blanco, con un tiempo de 1,52, con una distancia de un rango de 9,11 metros. Bueno, ya pasamos justo a la distancia del blanco, que en este caso nosotros colocamos el blanco a 20 metros.
con una altura de la base de 2 metros con un ángulo de 71. ¿Cómo se va a subir así, vale? Con una velocidad de 22. Como podemos ver, da justo en el blanco con un tiempo de 2.79 con un rango de 19,98. Bueno, en el ensayo número 2 de la distancia de 20 metros el blanco, colocamos a la altura de base de 4 con un ángulo de 19 y con una velocidad de 17. Podemos ver que da también en el blanco. Perdón, fue con una velocidad de 18. Y vemos que también da en el blanco. Con un tiempo de 1,19 segundos con un rango de 20,32. Bueno, y nuestro ensayo número 3 de la distancia del blanco a 20 metros fue a 1 metro con un ángulo de 40. Con una velocidad de 17. Y podemos ver que da justo en el blanco con un tiempo de 1,5 segundos con un rango de 19,57. Y aquí pasamos a la distancia 3, que sería el punto blanco, que lo ubicamos a 30 metros. Que el primer ensayo fue de una altura de 5 metros con un ángulo de 25. De 25 con una velocidad de 21. Y podemos ver que da justo en el blanco con un tiempo de 1,56 segundos con un rango de 29,78. El ensayo número 2 fue de 0 metros, un ángulo de 60.
un ángulo de 60 con una velocidad de 24. De 63, perdón, fue el ángulo. Vamos a ver que da en el blanco con un tiempo de 2,77 con un rango de 30,2 metros. Bueno, ya pasamos al inciso 2, a la parte 2 del laboratorio, donde nos dice que nos dice lanzamiento al nivel de la superficie. Con la altura sobre la superficie con el blanco de 15 metros, haga 3 lanzamientos con los ángulos indicados en la tabla 4.2. Mida la cinta métrica de la distancia desde el borde del cañón hasta el punto de impacto. Anote los estos datos en la tabla 4.2 y determine el promedio para cada caso. Entonces, empezamos, dice que un ángulo de 25 centímetros. Una distancia de 15. Distancia de 15 con un ángulo de 25. Y aquí empezamos a hacer y empezamos a medir. Nos dice que midió 14.19, perdón. Hacemos el otro intento. Hacemos el otro intento. También dio y da 15.43. Entonces a esto le sacamos el promedio y pasamos al otro con un ángulo de 30. Ahí dice que nos da uno de 13,76. Dice que nos da una de 15,36. Dice que una de 13,39. Bueno,
Pasamos al ángulo de 35. Hacemos el tiro, vemos que da en el blanco. $15.35 nos da el primer intento. Bajamos velocidad. El segundo intento nos da. Nos da 13,68. El tercer intento nos vuelve y nos da ¿cuánto? Da 13,36. Pasamos al ángulo 4, que sería un ángulo de 40. Vemos que da en el blanco con una distancia de 15,36. Bajamos. Aquí vemos que es de 13,23. Y vemos que es de 13,25. Pasamos al ángulo 5, que sería un ángulo de 45 grados. Un ángulo de 45 grados. Vamos a disparar. Vemos que da en el blanco. Distancia de 13,25. Sigue la velocidad. Se pasa. Se sigue pasando. Dios mío, bendito. Y una de 14.12. Pasamos al siguiente ángulo, que una vemos que da en el blanco. De 13,83. Vemos que es 13,83. Y
voy a ubicar en 13,83. El siguiente fue en un ángulo de 60. Vemos que no sale. Aumentamos la velocidad. Vemos que ahí sí cae. 13,83. Vemos, aumentamos la velocidad. Vida 15,50. Le bajamos otra vez. Y 14,41. Pasamos el ángulo de 70. Como podemos ver, ángulo de 70 nos da 14,41. Aquí nos da 14,78. Si le aumentamos la velocidad, vemos que también da a un ángulo de 14,78. Entonces ya pasamos al ángulo de 80. Estamos a la velocidad. Como podemos ver, aquí cae una distancia de 13,62. Y una distancia de 14,34. Y aquí de 15,80. Bueno, ya terminamos de la parte 2. Ahora pasamos a la parte que dice lanzamientos con una altura inicial. Entonces en la parte 3 de la guía dice que asciende de manera libre 3 alturas diferentes al cañón y repite el proceso indicado a los incisos de la parte 2 llene la tabla 3. Bueno, según los incisos en la parte 2 dice que el blanco tiene que estar a una distancia de 15 y ya aquí con los ángulos que nos den, entonces sus respectivos sus alturas que tenemos que darle a cada ensayo de diferentes ángulos, entonces para sacar el promedio. Entonces la primera altura que nosotros escogimos fue de 2 metros. De 2 metros con el ángulo de 5.
Como podemos ver, anda. Dio una distancia de 15,02. Entonces, ponemos el ángulo a una altura de 3 metros del ángulo 5 y podemos ver que ahí se pasa, se le baja la velocidad, podemos ver que ahí conecta y vemos que tiene un rango, una distancia de 14,1. Luego tenemos nuestra tercera altura. Nuestro tercer ensayo fue de una altura de 4 metros. Entonces podemos ver que aquí da con una distancia de 15,81. Pasamos al siguiente ángulo, que es un ángulo de 15. Y hacemos nuestro ensayo. Aquí vemos que nos pasamos, le bajamos a la velocidad. Este ensayo lo estoy haciendo a la altura de 4 metros. Como podemos ver, aquí le damos al blanco y tenemos una distancia de 16,02. Entonces ahora bajamos a la altura de 3 metros, le bajamos a la velocidad. Aquí vemos que no le damos, le subimos, vemos que no le damos, le seguimos subiendo la velocidad. Podemos ver que aquí sí le damos. Y tenemos una distancia de 14,64 metros. Entonces ahora vamos a la altura nivel 2. Le damos, vemos que no, le subimos a la velocidad, vemos que aquí sí le damos y tenemos una distancia de 14,27 metros. Bueno, ahora pasamos con el ángulo de 25. Bueno, hacemos nuestro ensayo. Vemos que aquí nos pasamos, bajamos a la velocidad. Vemos que aquí sí le damos. Vemos que tenemos un rango de 16,1 metros. Bueno, pasamos a la siguiente altura, que es de 3 metros. Hacemos el ensayo, vemos que le pasamos, le bajamos a la velocidad. Intentamos. Vemos que tenemos una distancia de 15,74 metros. Y en la altura de 4 metros hacemos el ensayo, vemos que nos pasamos, le bajamos a la velocidad. Y vemos que le damos un botón de blanco y tenemos una distancia de 15,22 metros. Entonces pasamos al siguiente ángulo, que sería el ángulo de 35. A una altura de 4 metros. Hacemos el primer ensayo, vemos que le damos una distancia de 16,16. Bajamos a la altura de 3 metros el proyectil. Hacemos el ensayo, le damos en el blanco
vemos que tenemos una distancia de 15.28. Hacemos el ensayo en la altura de 2 metros. Como podemos ver, le damos en el blanco y tenemos una distancia de 14.32. Bueno, pasamos al siguiente ángulo, que sería el ángulo de 45. Hacemos el ensayo, vemos que le damos y tenemos una distancia de 14.46. Pasamos a la siguiente altura del proyectil, que sería la altura de 3 metros. Hacemos el ensayo. Vemos que tenemos una distancia de 15.21. Pasamos a la altura de 4 metros y vemos que le damos al blanco. Tenemos una distancia de 15.84. Bueno, pasamos al siguiente ángulo, que sería el ángulo de 50. Hacemos el ensayo. Vemos que le damos en el blanco. Vemos una distancia de 15.26. Bajamos a la altura de 3 metros. Le damos también. Tenemos una distancia de 14.64. Bajamos a la altura de 2 metros. Le damos. Vemos que le damos en el blanco también y tenemos una distancia de 14.01. Bueno, pasamos al siguiente ángulo, que sería un ángulo de 60. Entonces, el ángulo de 60. Bueno, hacemos el disparo. Vemos que no llegamos, le aumentamos a la velocidad. Vemos que nos pasamos. Y le bajamos. Luego nos pasamos. Le bajamos. Vemos que le damos.
Tenemos que tener una distancia de 13.69. Subimos a 3 metros. Nuestro proyectil vemos que le damos. Tenemos una distancia de 14.17. Subimos a 4. Tenemos una distancia de 14.62. Bueno, pasamos al siguiente ángulo, que es un ángulo de 70. Bueno, hacemos el ensayo. Vemos que no le damos, le aumentamos la velocidad. Vemos que tampoco le damos, le aumentamos la velocidad. Como podemos ver, si le damos, tenemos una distancia de 14.78. .78. Bajamos la altura. A la altura de 3 metros. Vamos a ver qué le damos. Tenemos una distancia de 14.51. Y bajamos a la altura de 2 metros. Como podemos ver, también le damos y tenemos una distancia de 14.19. Bueno, pasamos al último ángulo del punto 3, que sería un ángulo de 80. Empezamos con el primer ensayo. Vemos que no le damos, le aumentamos la velocidad. Vemos que no le damos. Vemos que no le damos. Como podemos ver, le damos al blanco y tenemos una distancia de 14.2. Lo subimos a 3 metros. Podemos ver que le da y tenemos una distancia de 14.33. Hacemos el último ensayo, que sería a altura de 4 metros. Y vemos que le da. Y tenemos una distancia de 14.53. Bueno, después que calculamos a cada distancia de las alturas elegidas, por cada ángulo se le suma los tres ensayos y se divide entre 3 para sacar el promedio. Bueno, pasamos ya a la tabla 3, que nos dice: utilizando las opciones que varían la masa, el diámetro, la gravedad y la resistencia del aire, descubre cómo afecta cada una de estas variables en movimiento. Concluya sobre las afectaciones de cada una. Bueno, entonces en el primer ensayo, colocamos una masa de 10 kilogramos
con un diámetro de 0,33 con una gravedad de 9,8 80 y una resistencia de 500. Bueno, colocamos un ángulo de 40. Y hacemos el disparo. Aquí vamos a darle a la velocidad. Como podemos ver, tenemos una distancia de 27.62 y el comportamiento observado que podemos observar que al colocar una resistencia de 500 y un ángulo de 40, su distancia recorrida fue de 27.62. Bueno, entonces en el punto 2 quisimos colocar una masa de 20.19 con un diámetro de 0,33 con una gravedad de 14.36 y la resistencia de 500. Hacemos el disparo y podemos ver que su distancia ahora fue de 19,47. Entonces el comportamiento observado, podemos concluir que al cambiar la masa y la gravedad podemos observar cómo la distancia se reduce al momento del impacto. Y en el ensayo 3 colocamos la masa que teníamos antes, una masa de 10, con un diámetro de 0.58, una gravedad de 9,8, y una altitud de 1000
700 metros. La resistencia, perdón. Hacemos el ensayo. Podemos ver que su distancia recorrida fue de 25.51 y podemos observar el comportamiento que tuvo. Fue que podemos ver que aumentar el diámetro y la resistencia, la distancia recorrida disminuyó un poco a comparación de la primera. Entonces ya esos serían todos los puntos de laboratorio que había que hacer. Ya falta resolver las preguntas y muchas gracias.